Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, auditorio de Radio Zacatecas, a esta transmisión en vivo desde CISART, de este programa Psicoanálisis y Civilización, donde les vamos a transmitir un fragmento de la conversación que existe entre el psicoanálisis y la cultura. Tenemos también aquí en cabina a Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Aldo? Auditorio, muy buenas tardes. Así es, y justamente la semana pasada estuvimos hablando ahí de la relación, esta relación que hay entre el niño y la madre, ¿no? Hacíamos como esa articulación. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a continuar hablando, pero sobre el discurso de la madre, ¿no? El poder que tiene el discurso de la madre. Veíamos la semana pasada cómo era lo importante esto del otro materno, ¿no? Ese otro que tiene un poder, digamos, ahí sobre el niño, ¿no? Sobre su hijo. Es la madre quien lo va induciendo también al lenguaje, y a través de sus cuidados, de acercarle, digamos, todos sus objetos primarios, ¿no? Primordiales para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene como un impacto ahí en el niño. Y qué bueno, entonces digamos que no se trata pues de una madre biológica, ¿no? Totalmente, sino, o sea, esta madre que luego se pretende explicar así como a través del instinto materno, ¿no? Como si hubiera ahí un cierto instinto maternal, algo así en el cuerpo de la madre que le permite, ¿no? Hacer ese tipo de movimientos, y que más bien se trata de ese discurso, ¿no? De que está más bien al nivel del discurso y de la demanda. Uh-huh. Exactamente, la función materna decimos en el psicoanálisis, ¿no? Y cómo ese otro que ejerce esa función materna puede ser ocupado por alguien que no es la madre biológica, por ejemplo, ¿no? Hoy en día que tenemos eh, nuevos paradigmas familiares, en donde, por ejemplo, hay matrimonios entre mujeres, entre hombres, o matrimonios o muchas personas involucradas, digamos, en la educación de los niños, porque se crean paradigmas como tener varias mamás o varios papás, eh, producto, digamos, de los divorcios o varios matrimonios, etcétera. Se puede apreciar mejor por qué se trata realmente de la función materna, independientemente de quién lo esté ejerciendo ahí. Incluso frases como ser padre y madre a la vez, a lo que apelan es realmente a la función materna, sobre todo cuando se trata de padres solteros, sobre todo la función que ejercen es la materna, no es Uh-huh. tal cual la paterna. Y este otro materno, decíamos que tiene una característica muy especial, que es en un primer momento el referente todopoderoso para el bebé y el niño, porque de su voluntad, nosotros decimos en el psicoanálisis, de sus signos de amor, y realmente depende su sobrevivencia. Hablábamos como el cachorro humano es prematuro y necesita todavía de una serie de acciones específicas después de haber nacido para poder sobrevivir, y en un segundo tiempo para poder independizarse. Que este es el punto que me parece que más nos interesa ahora. Eh, Se crea entonces por primera vez en el individuo, en el que va a ser, como tú bien decías, el ser hablante, que una de sus funciones, de la función materna, es darle el habla Uh-huh. al niño, ¿no? La lengua materna es, digamos, la lengua que nos habla, literal. Nos habla y nos empieza a inducir al mundo del lenguaje, de lo simbólico, de lo imaginario,
y en ese sentido estamos marcados para siempre por esa lengua materna. Muy bien. Pero otra cosa que deja es la huella de un lugar, de una función que es omnipotente, que realmente se necesita eh, hacer, realizar las condiciones, ahí vienen, ¿no? Las demandas, lo que ese otro espera de nosotros, vamos a ponerlo, ese otro materno que nos demanda una serie de cosas y que en ese sentido nos amenaza con poder perder su función, perder su amor si no lo obedecemos, ¿sí? O si no somos amados por la madre, si no somos amados por esa función materna, se ha registrado en nuestro inconsciente, digamos, que está en riesgo la vida. Es del orden de lo facto, de lo empírico, que sin el agrado, sin el amor, ¿no?, de ese otro materno, corremos muchos riesgos, no podemos sobrevivir, no somos independientes, no somos venaditos que nacemos y ya podemos sobrevivir. Acá no, entonces se queda una huella ahí traumática, por así decir, de que somos dependientes del amor del otro. ¿Cuál otro? En particular y en términos originales, el otro materno. Es así, de radical. Incluso decíamos que ese es el formato divino, o sea, las madres divinas, ¿no?, o ese amor divino. Y ese otro todopoderoso al cual tenemos que rendirle culto, ¿sí?, responder a sus demandas, porque si no, perdemos su amor y junto con su amor, su protección. Ahora bien, lo que cuestiona Freud, lo que cuestiona el psicoanálisis en un primer momento es, eso se puede comprender perfectamente en los chiquitos, ¿no?, sobre todo en los bebés. Claro. ¿No? Pero ¿por qué eso perdura en los adultos, o en muchos adultos? Donde esa influencia, ese poder, tanto para hombres como para mujeres, no cede, sino se perpetúa, ¿no?, y que va a ser determinante, porque pues es una lengua que implica, ya decíamos, demandas, ¿no?, pero implica también ideales, ¿no?, del otro materno, sí, prohibiciones del otro materno, que van determinando pues la libertad del sujeto, ¿no?, y la van restringiendo y la va condicionando, para decirlo menos, ¿no? Lo que nosotros recogemos en la clínica, en el consultorio, también son los estragos, ¿sí?, el sufrimiento, el conflicto emocional, subjetivo, en el que entran tanto hombres como mujeres, aunque hay que decir que sucede más en el caso de las mujeres. Tendríamos que hacer una precisión más específica. ¿Qué pasa en esta relación hija-madre? ¿No? No tanto el hijo, que el hijo por su propia constitución, el varón, le resulta a veces más fácil separarse del otro materno. Es más difícil para las mujeres, para las hijas, ¿sí? Pero para empezar hay que decir que en ambos casos puede eso perpetuarse hasta el final, en donde realmente el sujeto, el adulto, nunca pudo liberarse de ese factor, de esa influencia, de ese poderío, y que no siempre es de buena gana, ¿sí? O sea, no siempre es una cuestión así romántica, de que porque la amo tanto, o sea, y la admiro tanto y la respeto y estoy tan de acuerdo con ella, que entonces así le hago. No, lo que recogemos nosotros es que muchas veces es bajo protesta, pues, no sin consecuencias, no sin malestar, no sin ciertos padecimientos, como si hubiera ahí una fuerza que los obligara a permanecer
obedeciendo ese discurso, permanecer bajo el yugo del discurso materno, y entonces nosotros en el psicoanálisis verificamos que ese discurso materno, ese otro materno en estos casos, está funcionando como discurso del amo, como si fuera el amo mismo, ¿no? Tal cual, una obediencia de ese tipo. Tenemos ahí la relación amo y esclavo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el esclavo no obedece al amo? O sea, está en riesgo su vida, por ejemplo, ¿no? O va a tener ciertos castigos, ciertas cosas negativas, ¿no? Sí, pensaba justo en esta diferencia que hacías, bueno, que en las mujeres es más común, ¿no? Como que esta relación así tan cercana con la madre, pero que también culturalmente es más más cuestionada, pues cuando eso pasa en el varón, ¿no? En el hombre. Sin embargo, acá ya del lado de la hija, la mujer no se cuestiona precisamente, ¿no? O sea, como que se tolera mucho más, no se cuestiona eso, es como casi como que normal, ¿no? Digamos, se normaliza esa tendencia, así como tú dices, ¿no? O sea, con todas sus consecuencias, con todo lo que esté detrás. Los estragos, los sufrimientos, el sufrimiento, las pérdidas, ¿no? Toda la restricción ahí también, ¿no? No poder. Pero ahí se ve, fíjate, hasta la prohibición, ¿sí? que se autoprovoca, está prohibido incluso cuestionarlo, o sea, incluso se lo prohíben. O sea, son frasecitas, las has escuchado, como, si es que me siento una mala hija, ¿no? Sí. O no puedo, si cuestiono a mi madre, sí lo puedo cuestionar aquí en el consultorio, pero no frente a ella, no me lo permito. Sí. Hay una fuerza ahí interna, súper yoica, que ni siquiera le permite cuestionar a la madre, y como decías tú, y al revés, está hasta bien visto, ¿no? Es como normal que eso suceda, ¿no? Es como se llevan bien, pero que realmente está ahí como ese discurso funcionando, imaginemos, ¿no? A esta mujer que ya incluso en la educación de sus propios hijos, ¿no? Donde ya ahí atraviesa todo ese discurso ahí hasta en su manera de educar a sus propios hijos, ¿no? Exactamente, ¿no? Se piensa, por ejemplo, en la ideología popular, que ser una buena hija es sinónimo de ser una extensión de la madre. Ser una extensión que permita resolver, atender los deseos, las demandas y las necesidades de la madre. O sea, hay como un cierto premio ahí implícito de que entonces vas a tener la categoría de buena hija o la mejor hija, pero a costa de perder tu subjetividad, ¿sí? De atender tus propios deseos, tus propias demandas, finalmente liberarte, ¿no? De ese referente que, como decíamos, pues en un inicio es inminente la presencia, la necesidad de la función materna, pero después, y que entonces vamos contorneando esa función y elevándola al lugar del amo, no en todos los casos, pero en ciertos casos, no en todas las culturas, pero en ciertas culturas, y frases, por ejemplo, como la de soy tu madre, porque soy tu madre, nos permiten ver nuevamente el mandato, digamos, absoluto, incuestionable. Bien, regresamos entonces a la transmisión y terminamos diciendo que la frase de porque soy tu madre nos dejaba que todo el auditorio, me imagino que lo ha escuchado, lo ha vivido en primera persona, ¿no?
pero lo que implica es ponerse en una posición dogmática, absoluta, ¿no? Ujú. También ahí se ve otro rasgo divino, es como si fuera palabra de Dios, ¿no? Y Sí. entonces no es en ese sentido cuestionable, ¿no? Y se espera que el otro se someta a eso y que lo responda, eh, lo cumpla el mandato, la voluntad materna, ¿no? Se le presenta como si fuera una voluntad divina, en muchos casos, ¿no? Y entonces no depende, se entiende, decíamos, en el niño, sobre todo, por ejemplo, también en niños que solo viven con la madre, ¿no? Donde no hay otros discursos ahí como pudiera ser la función paterna, que va en su calidad de alternativa al Ujú. discurso del otro materno, introducir las variaciones, ¿no? La diversidad, la divergencia incluso, ¿no? Es muy importante la función paterna en ese sentido de la divergencia, de que exista una alternativa al discurso materno que al menos le quite ese grado tan estragante, tan asfixiante puede ser del discurso único, ¿no? Ujú. Que lo lleva al sometimiento, ¿no? Pero como insistimos, ¿no? Como estas son una serie de procesos que se conservan en el inconsciente, que nada tienen que ver en ese sentido con la biología, ni siquiera con la cuestión jurídica. No se trata de que porque ya tienes 18 años ya entonces eso va a cambiar. Sería la dimensión Ujú. jurídica, social, Sí, ¿no? continúa. O biológica, ¿no? Bueno, pues porque ya creciste, ya tienes todo tu desarrollo, los 18 o 17 años. Adiós, ¿no? Como pasa también con los animalitos, ¿no? Adiós, ya se tienen que separar, váyanse, ¿no? ¿Por qué en el ser humano no? Se junta con lo que decías también hace rato, ¿no? Y además, ¿por qué sucede más fuertemente en el caso de las mujeres? Con esto de la hija buena, por ejemplo, ¿no? Que es la extensión de la madre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede más en las mujeres? Decías también, ¿no? Que incluso hay casos donde evidentemente ya tienen la posibilidad económica, ¿no? Ujú. Sí, sí, ¿no? Casos donde ya tienen la posibilidad de independizarse y no lo hacen, ¿no? Por decisión propia, pero no sin toda esta dinámica ahí que se forma con la madre, pero que sí, a mí me parece que eso viene pues sí desde la infancia, ¿no? Siempre hay como un permiso ahí a estar, bueno, ahorita que te decía, como que la cultura no cuestiona eso, ¿no? En el caso de la mujer es más cuestionado en el caso del hombre, que también hay casos, ¿no? Menos, pero los hay, pero no son tan cuestionados. Pues eso también desde la infancia viene fomentándose así, ¿no? Como que no hay un momento ahí de interrupción entre esa relación entre ellas. Sí, e incluso hay hasta como un fomentarlo, ¿no? Claro. Y la respuesta clásica que hizo Freud es que, a diferencia de los varones, en el caso de las niñas, no hay una fuerza, un mandato, no hay un factor que las lleve a las niñas a detener o a minorizar su relación sensual, erótica, tierna, digamos, con la madre, Ujú. ¿no? Y vamos a decirlo así, hay momentos donde el niño varón, sobre todo, es el que empieza sobre todo a mirar a otras mujeres. Entiende que su relación con las mujeres
que tiene un modelo ahí en su relación materna, no va a estar permitida en términos plenos, ¿sí? Va a tener que buscar hacerse la vida con otra mujer. Y en ese sentido encausa su fuerza para combatir y pelear por otra mujer con quien estar, ¿no? Y compartir ahora sí una serie de cosas que pues, en un inicio compartía con la madre. Pero acá ya no, hablamos incluso de la prohibición del incesto, ¿no? Para decirlo así muy freudianamente. Y en el caso de las niñas no. De ahí que, por ejemplo, no está tan mal visto que sigan ahí de empalagosas, de besuconas y de abrazos, incluso Sí. no nada más con la madre, con las hermanas, con las amigas. Se nota claramente cómo eso ya se va elevando y a las mujeres no se les ve tan mal que estén agarradas de la mano, que se estén abrazando, diciendo bonitas, pero sí en el caso de los varones, ¿no? Eso sí está sancionado. O sea, como que se está permitido, pero con las mujeres, no con los hombres y no necesariamente de manera total con la madre. Entonces eso hace que las niñas pues nunca vayan a buscar a otras mujeres, ¿no? Se quedan en su relación con la mujer, se quedan muy fijadas con la mujer madre, pues. El hombre que nace también ahí, en la relación eh, sensual, tierna con la madre, llega un momento donde tiene que llevar eso a otras mujeres, ¿no? Finalmente a otra mujer. No puede hacer su vida con esa mujer. Y en cambio, en las niñas no está ese mismo planteamiento, digamos. ¿Con qué mujer vas a hacer tu vida? Pues con la que la vengo haciendo, con mi madre, ¿no? Se le juega ahí otra cosa de con qué hombre vas a hacer tu vida, ¿no? Y si tu propia relación con tu madre va a determinar, va a permitir que realmente puedas. ¿Qué va a opinar, no? ¿Qué va a Tu opinar? mamá Pues, de también eso. el poder de la suegra, ¿no? Sí. Casi siempre es eso. La suegra clásica es la mamá de la hija. Es como que la suegra clásica. No, la otra también, pero sobre todo la que no, la que está en las caricaturas es la mamá de la hija. Es como que tuviera un saber muy claro de su influencia, su hija, y que no ha habido ningún interruptor de esa relación, como si sucede en el caso de los varones. Esto lo dice Freud. ¿Ja? Y entonces pareciera que el destino de permanecer ahí es más fuerte en el caso de las mujeres. Y a veces dentro de las mismas mujeres ves que se van pues distribuyendo, se van señalando esa función. A veces le toca a la más grande, a la hermana más grande, a veces es la hermana más chica, pero casi siempre hay alguien que ahora sí que se va a sacrificar o que va a tomar esa función de ser una extensión de la voluntad materna, de las necesidades maternas, no se diga de sus ideales, de sus costumbres, de sus usos, y que la verdad es que en muchos casos pues eso mismo le imposibilita su propia relación, crear su propio lugar como madre. Por ejemplo, muchas de esas mujeres no llegan a ser madres, no llegan a casarse, no llegan a ser pareja, sino que esto que decíamos, esa posición de la hija, de la hijita chiquita, ahí dependiente, bonita, que no rezonga, que se porta bien, según esto, ¿no? Porque eso sí es más educativo que otra cosa, pues se perpetúa. Y eso entonces una mujer adulto, pero que realmente sigue teniendo el formato infantil, ¿no? Pues, tal cual, la niñita ahí obediente y que no debe de hacer enojar a la mamá porque si no se le cae el mundo, ¿no? Si no,
siente una angustia, ¿no? Un miedo a perder algo que no alcanza a dimensionar, pero eh, siente como sumamente desagradable, como mortificante, pues. Y que entonces la vida se le puede ir ahí, ¿no? Ujú. O sea, y entonces, bueno, es todo un tema pero sí queríamos enfatizar cuál es la perspectiva psicoanalítica, que es producto de lo que escuchamos en los consultorios, ¿no? Realmente estos son los tipos de ejemplos, de manifestaciones donde aparece la presencia de la madre, el poder de la madre y lo que les provoca. Sí, los estragos, ¿no? No hay nada, no tiene nada que ver con la cuestión biológica, ¿no? Digamos que siempre, aunque sean hijos biológicos, se necesita una adopción. Ya para terminar, pues se nos está acabando el tiempo. Incluso un primer ejemplo del poderío ese materno está implícito en todo el debate sobre el aborto. Sí. Pero ahí se nota muy bien que si esa madre biológica no va a adoptar, pues ahí ese es el embrión, ¿verdad? El feto que se está desarrollando ahí, ¿no? Que dicen hasta los 3 meses. Pero si no está esa adopción, aborta, pues muere el otro, ¿no? Pero eso mismo sucede con el recién nacido, con el otro. Si no está la adopción de la madre, por eso a veces el DIF interviene o parientes intervienen y le retiran el bebé a la madre biológica porque no está ejecutando la función materna. Para eso se necesita una decisión subjetiva, una adopción que no está garantizada, que no tiene nada que ver con el instinto materno, Ujú. pero que es súper poderosa, ¿no? Va a ser fundamental para que el sujeto pueda devenir hablante y devenir adulto al final. ¿Sí? Bueno, se nos acabó el tiempo, queremos hablar más cosas, pero tal vez la próxima semana toquemos algunos puntos más. Y si no, tendremos otra oportunidad para hablar de